Le doy la más cordial bienvenida a Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU. Se encuentra en vivo en nuestros estudios en Nueva York. Embajador, gusto de saludarle. Muy buenas noches. Gracias, José Manuel. Mucho gusto de estar contigo. El gusto es mío. Antes de entrar en tema, bueno, un inmenso apagón afecta a Venezuela. El gobierno insiste que se trata de un sabotaje, aunque no ha dado pruebas de ello todavía. Pero también sabemos que las magras finanzas del país tienen la infraestructura a muy mal traer. ¿Cuál es su perspectiva de lo que está ocurriendo esta noche en Caracas? Bueno, es el resultado del robo de miles de millones de dólares que fueron asignados presupuestariamente al mejoramiento del sistema eléctrico, que se lo robaron simplemente con eso. Por cierto que viendo estas escenas terribles, donde sufren los más necesitados, me recordaba de las fotos satelitales que tomaban de Corea del Norte, que se veía casi todo apagado. Igual se ve Venezuela, que es uno de los países con la mayor riqueza energética del mundo. Ex embajador Elliot Abrams ante el Congreso ha sido muy, pero muy claro. Estados Unidos busca una transición pacífica y aclaró que no hay planes para una intervención militar. Dicho eso, ¿cómo cree que Caracas está leyendo estas declaraciones en una noche bastante oscura? Bueno, una discusión abierta, como dijo Abrams, en el Congreso de los Estados Unidos, no es precisamente para que la gente pueda exhibir todas sus cartas, opciones y estrategias, sobre todo cuando luchan no contra un gobierno, sino contra una narcodictadura criminal que es una amenaza para toda la región. Al mismo tiempo, no oímos al presidente de los Estados Unidos, que ha sido el presidente de ese país más enérgico, más decidido y más comprometido con el rescate de nuestra libertad. Esa parte no la conocemos todavía y viendo cómo se maneja el presidente de los Estados Unidos, pudiera ser otra opción. Maduro no expulsó a los diplomáticos de Estados Unidos en su momento cuando amenazó de que los iba a sacar del país y que tenían pocas horas para irse de Venezuela. No ha prendido a Juan Guaidó, no envió a la cárcel a Cory Whittle, periodista que llegó esta tarde a los Estados Unidos tras ser expulsado. Estados Unidos no para de tomar medidas, de revocar visas, de implementar sanciones. Estados Unidos ha hecho en menos de un mes demostraciones de poder que probablemente no tienen precedentes en Venezuela. La tesis de que queremos una transición pacífica, a su juicio, embajador, ¿se va a poder lograr? Permíteme hacer un pequeño recuento. Hace 60 años el mundo democrático perdió a Cuba, que ya hemos visto lo que en 60 años el daño que ha ocasionado en la región es un poco el tumor central que ha metastizado en tantos otros lugares, Nicaragua, Chile, Centroamérica. Pero Cuba es una isla. Venezuela es un país potencialmente el más rico de América Latina. Y ese hecho lo debiera reflexionar. Una segunda Cuba, pero ya no manejada simplemente y ocupada por los cubanos, sino tutelada en este caso por Rusia y con la tolerancia de China. Es introducir dentro de nuestra región a un ingrediente que tiene condiciones y potenciales estratégicas de altísima peligrosidad. Yo creo que eso es un tema que debieran repensar y analizar los miembros del Congreso norteamericano. Especialmente veo los miembros del Partido Demócrata que en el fondo miran más el problema de Venezuela desde el punto de vista de Trump que desde el punto de vista de Venezuela. Igual que los rusos, que no les preocupa nada a los venezolanos, pero les preocupa es buscar un nicho estratégico para confrontar a los Estados Unidos en lo que llaman el patio trasero de ese país. Ahora Guaidó y Estados Unidos dicen que solo dialogarán con Maduro para coordinar su salida del poder. Con la presión que Estados Unidos ha impuesto a través de las sanciones, ¿cree usted que tras bambalinas, en el backstage, hay conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela todavía más allá de las que se reconoció que existieron hace unos días atrás? En este tipo de circunstancias solamente los actores directos son los que la conocen. Pero a juzgar por todas las declaraciones, lo cual no necesariamente son las finales, este no sería el caso. Y yo creo que Venezuela aspira no a una negociación, aspira al desalojo del régimen de Maduro. El régimen de Maduro es una amenaza no solo para nosotros hoy en día, sino que es una amenaza regional y como tal debe ser vista y realmente resuelta. ¿Qué debe hacer Juan Guaidó para no perder su momentum? Desde su llegada propuso movilizaciones, está trabajando con los sindicatos, pero ¿qué necesita concretamente hacer para que este momentum que él tiene hoy día no se enfríe, embajador? Bueno, yo no le voy a dar consejos al presidente Guaidó, que no me los ha solicitado, pero no hay duda que su sola presencia en el país
en la cual él encarna la esperanza y la libertad, es un hecho extraordinario. Se ha convertido en un personaje no solo nacional, sino mundial. Las movilizaciones son importantes. Yo creo que al mismo tiempo ciertos actos de gobierno que irá tomando, así como viajó al exterior, podría ser otros. Por ejemplo, nombrar venezolanos para otro tipo de posiciones que sean claves, yo diría más cercanas al tema militar, de manera de realmente hacerle sentir a los militares que hay un comandante en jefe que no ha asumido materialmente el poder, pero que está en proceso de hacerlo con el respaldo de cerca del 90% de los venezolanos. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU. Se encuentra en vivo en nuestros estudios en Nueva York. Y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn, también en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN, utilizando la etiqueta de esta noche, que es numeral conclu audiencia BZLA, numeral conclu audiencia BZLA. Además, esta noche en Conclusiones vamos a hablar sobre la 7ª jornada de diálogo en Nicaragua para superar la crisis política que aflige a ese país. Regresamos para conversar con Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU, en vivo desde Nueva York.
Embajador, usted ha dicho que el cambio de gobierno está cada vez más cerca en Venezuela. ¿Qué le hace suponer esto? Y le pediría una precisión. ¿Cuán cerca cree que está y por qué? José Manuel, es imposible no pensar que la acumulación de hechos, de acciones, de circunstancias que están contribuyendo a acercar, a asfixiar, a estrangular al narcorrégimen de Maduro no pueda tener un fin cercano. Me preocupa mucho cuando se disminuye, para mí, un elemento importante en las confrontaciones, que es el elemento de disuasión. Cuando se retira y se dice, no, no podemos usar la fuerza. Yo tal vez, José Manuel, estoy muy influenciado por mi experiencia personal en las Naciones Unidas. Yo vi que durante 3 años se pedía que negociaran las partes en la antigua Yugoslavia o en Somalia o en Ruanda. Y mientras conversaban mataron 200.000-300.000 personas en Yugoslavia, 500.000 en Ruanda y 2 millones en el Congo. Entonces, en Venezuela es algo no de la misma magnitud, pero a mí me aterra ver cómo se está muriendo tanta gente en Venezuela, cómo se está aniquilando el futuro del país, cómo tiene que salir nuestra población fuera del territorio. Y nunca lo veo con el punto de vista, siempre la gente lo ve desde el punto de vista militar. Yo lo veo desde el punto de vista del rescate de la libertad. Es otra cara verdadera de la moneda. Es muy distinto invadir un país para controlarlo que apoyar una acción de intervención para rescatar los derechos de la libertad y realmente rescatar una población. Yo sí creo que estamos al fin de ese proceso, es imposible detenerlo. Yo creo que ahora será un problema de la presión internacional, que repito, José Manuel, mi experiencia me indica de que sin el uso de la fuerza para una intervención, por ejemplo, humanitaria, una pandilla no podrá soltar jamás el poder. Esa es para mí la realidad. Para terminar, Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, va a enviar una comisión a Venezuela que se va a encargar de preparar su viaje. Y justamente en Ginebra ella ha dicho en las últimas horas que las sanciones han agudizado la crisis. Me imagino que usted no coincide para nada con sus declaraciones, ¿no? Bueno, yo incluso hice una nota. Yo había hecho una nota hace 2 meses con 2 embajadores venezolanos amigos, el embajador Milos Alcalá y el embajador Víctor Rodríguez, donde le decíamos a la señora Bachelet que ella no debería ir a Venezuela y que primero debería ir a una comisión, porque durante años el príncipe Said al-Hussein, el previo antecesor de ella, pidió al gobierno durante 4 años que lo dejaran ingresar a Venezuela y jamás lo permitieron, lo temían. Mientras que la señora Bachelet la ven como afín, cercana al régimen o cercana al régimen de Chávez, y la señora Bachelet ha dado para mí unas declaraciones absolutamente desajustadas de la realidad. Decir que la situación económica y social de Venezuela, las condiciones políticas, se deben a las sanciones de los Estados Unidos, como si no tuviéramos ya 20 años de este régimen. A mí me parecieron que no son de acuerdo con el alto cargo que ocupa y sobre todo en una materia que es los derechos humanos. Francamente lo encuentro desde mi punto de vista imperdonable. Embajador, muchísimas gracias por estar esta noche en Conclusiones. Era Diego Arra, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Se encuentra en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Nueva York. Y al regreso, el gobierno de Nicaragua y la opositora Alias. Gracias a usted, embajador.